es la dimensión real que tiene? No es parejo, por supuesto, pero ¿cuál es la dimensión real que tiene estas nuevas retenciones que se han aplicado al campo, Juan Manuel? Hola, Gustavo. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Buenas noches. En principio, la medida afecta básicamente a productores de soja. La suba fue de 3 puntos porcentuales, de 30 a 33% de tasa. De acuerdo a lo que el gobierno informó, eso afecta básicamente al 26% de los productores agropecuarios, en la medida que en paralelo se produzca una devolución de parte del impuesto pagado bajo un programa que se tiene que terminar de definir, que el gobierno llama un programa de compensaciones o de compensaciones devolución. Que jamás en la vida se pagan. Y cuando se pagan mal y pronto. Mal y tarde, perdón. Exactamente. El tema es que el productor sabe que por adelantado tiene que pagar el impuesto, el aumento, y va a tener que esperar si se hace efectivo o no este programa de compensaciones. Que ni siquiera saben cómo es, ni siquiera... Que todavía no están los detalles, claro. No ha sido reglamentado, no fue publicado en el boletín oficial, y que dado los antecedentes históricos tiene baja expectativa de parte de los productores, baja credibilidad. Hay que recordar que durante el kirchnerismo estos programas se usaron de manera generalizada, pero estuvieron sujetos a mucha discrecionalidad, a problemas de cumplimiento, a demoras importantes y además un manejo muy centralizado desde Ciudad de Buenos Aires. Eso no es un tema menor en un país tan grande y por ahí con tantos problemas de comunicación o de transporte. Entonces yo recuerdo la época en donde había que ir a Paseo Colón, que es la sede del ministerio. Exacto. A reclamar el pago de uno de estos programas, presentar información. Imaginemos el caso, no sé, de un productor de Santiago del Estero o de Tucumán que tenía que llegarse hasta ahí o tenía que hacerlo vía un intermediario, a un gestor. Claro, eran presenciales. Ahora se dice que van a poder ser hechos por internet, pero de todas maneras... Ahora pasó 10, 12 años, uno supone que con la tecnología se podría simplificar la presentación. Supone. Pero en el fondo están muy sujetos a la discrecionalidad del funcionario y al momento fiscal. Yo recuerdo también en ese entonces de resoluciones de pago que ya estaban publicadas, pero después los fondos no se terminaban acreditando porque el Tesoro no tenía recursos, digamos, ¿no? Y justamente estamos ahora nuevamente en una situación fiscal muy delicada. Entonces yo imagino que en la decisión de los productores estas compensaciones o estas devoluciones no están ingresando, no se están teniendo en cuenta. Y por lo tanto eso, bueno, avisora problemas que ya se han materializado con este paro y que en caso de no haber novedades, cambios, uno imagina que la conflictividad va a seguir, sobre todo en el contexto en el que estamos, ¿no? Recordemos que el campo depende de clima, precios internacionales y política comercial, y las tres vienen mal, vienen flojo. Clima, llevamos muchos días sin lluvia. Parece que puede comenzar aparentemente a llover va a llover en mañana estos días, pasado. pero ya hay daños que no se pueden recuperar. No es solo cuánto llueve, sino cuándo llueve, eso es muy importante, a veces no se tiene en cuenta. Y precios internacionales, vos mencionaste en tu introducción el coronavirus, claro que... la caída de precio del petróleo. Hay que ver cómo termina impactando la caída del precio del petróleo. Por un lado, uno dice, bueno, baja costos de transporte, costos de distribución, eso hace que fluya un poco más la actividad económica. Pero todavía está por verse si bajan los combustibles acá. Está por verse si bajan los combustibles acá internamente. En principio uno pensaría que, por ejemplo, los fletes de los buques, de los barcos, deberían bajar. Vamos a ver si eso pasa. Pero por otro lado, la suerte del petróleo y de las commodities agrícolas estuvo muy ligada en los últimos años, entre otros motivos por el tema de los biocombustibles. Claro. El petróleo caro llevaba a incrementar la demanda de granos con destino a la producción de biocombustibles. Petróleo barato sucede lo contrario. Claro. ¿Sí? Entonces hace que... Dale el petróleo, que es mucho más fácil, casi inmediato. Complica la producción de etanol en Estados Unidos, complica la producción de biodiesel en Argentina y así. Entonces hay que ver esas dos fuerzas cómo se terminan alineando.
Por lo pronto, en el día de hoy, los precios están bajando, los precios de las commodities, entre 1 y 2%, según mercados y según qué commodity. No tanto como el petróleo, bastante menos que el petróleo, lo cual, bueno, por ahora es una buena noticia que se haya despegado un poco el mercado de granos. Pero hay que seguir la evolución del día a día. Yo creo que hay una preocupación muy grande a nivel mundial sobre el coronavirus y sobre los conflictos estos comerciales que están por detrás del problema del petróleo, porque en definitiva acá el riesgo es que aumente la conflictividad entre los países. Hoy Rusia acaba de cerrar su mercado cambiario, acaba de imponer un cepo cambiario porque la baja del precio del petróleo le afecta en un negocio que es central para su economía. Claro. Entonces vamos a ver qué pasa en Rusia en las próximas días, semanas. En Estados Unidos no es un tema menor el precio del petróleo desde el momento que ellos son productores de energías estas no convencionales y que necesitan un petróleo más de $50 para que el negocio cierre. A los precios de hoy no cierra, ni en Estados Unidos ni en Argentina. Pero también yo creo que hay mucho temor por el coronavirus. Hay proyecciones de cómo puede ir escalando la enfermedad en Europa y en Estados Unidos y cómo puede ir saturando hospitales y complicando la logística cotidiana de personas y empresas. Y eso tiene un impacto económico que es muy fuerte y que, a ver, China tomó medidas muy drásticas para poder contener el virus, que no sabemos si en el resto de países se va a poder tomar. Es decir, China tenía prohibiciones muy duras que eran posibles, imagino yo, dado la fortaleza que tiene el Estado chino. Claro, y es un Estado totalitario, ¿no? La autoridad que tiene claro. La Fuerza de Seguridad China. Ahora, no sé, en los países desarrollados o en vías de desarrollo, caso de Argentina, caso de Brasil. Ni nos imaginemos que va a pasar lo que pasaba en China, donde a un tipo que no se quiere someter a un control lo agarran entre 5 y encima le ponen una red en la cabeza. Exactamente. Es decir, imagínate que pase eso aquí en Argentina. Había restricciones de movilidad muy fuertes, muy graves frente a los incumplimientos. Y además algo que China desarrolló mucho en los últimos años es el e-commerce, que el e-commerce les posibilitó acomodarse un poco a esta situación donde no había posibilidad de mucho contacto físico, ¿sí? Muchas operaciones por e-commerce o de manera virtual, clases en los colegios, etcétera. En nuestros países eso no está tan desarrollado, no, seguro. Entonces imaginemos si tenemos algún problema en Argentina, no contamos por ahí con la velocidad o la rapidez que tienen estos sistemas en otras partes del mundo. Así que yo creo que ahí hay una preocupación grande. Complica también el tema de la solución del conflicto entre Estados Unidos y China. Había un principio de acuerdo en esa relación que venía muy deteriorada en los últimos años, pero que ahora está en jaque por el tema que China no lo puede cumplir por el coronavirus. Claro. Se había comprometido a determinadas cosas que no las puede cumplir por el coronavirus. Entonces, la respuesta de Estados Unidos no está clara cuál va a ser. Así que te diría que es un combo externo que claramente amenaza a Argentina y nosotros seguimos con muchos problemas no resueltos. Y todavía no está sobre la mesa un programa económico o algunas ideas de cuál es la estrategia del gobierno argentino para los próximos meses, es decir, cómo vamos a sacar a la actividad de la recesión en la que está, claramente con más derechos de exportación. Yo no veo que por ahí pase la salida. Si hay un sector que puede inyectar recursos, es al revés la que cosa. Tiene mucha dinámica, que puede traccionar otros recursos desde otros sectores, es el sector agroindustrial, y ese está muy hackeado por la presión tributaria. 70% de carga en productores de soja, o sea, en un ciclo bueno, es decir, si vos tenés tus rindes normales y te va más o menos bien, 70 para el Estado, 30 te lo quedás vos, es una relación muy desigual. Y claramente hace que tu negocio sea menos atractivo y que esperes, que no vayas a poder reinvertir. Que claro, no porque vayas cuando vos hablas del 70%, hablas de retenciones, más impuestos a la ganancia, todo. Más impuestos a los ingresos brutos, más impuestos provinciales
municipales. Sí, el combo ese te da, en nuestros últimos cálculos, es 70% en soja, en zona norte de Córdoba. Si te vas más arriba, probablemente sea más. Lo cual, a ver, hemos estado en niveles más altos. Y eso también es un temor del sector agropecuario, porque durante el kirchnerismo llegamos a estar casi en el 90 en esa relación. Entonces, la película ya la pasaron, ya se vio cuál fue la película. Es como que venimos repitiendo muchas escenas de esa película y el miedo es que esto se siga profundizando. Imagino que ese es uno de los factores que está llevando a los productores a las rutas, ¿no? Pero bueno, veremos si estos 4 días de comercialización, de cese de la comercialización, llevan a algún cambio de parte del gobierno, alguna respuesta. Esperemos que esa respuesta no sea... bueno, por el momento dijeron no dialogamos, dijeron. De mayor confrontación. Claro. Mi miedo, lamentablemente, es que la respuesta sea de una mayor confrontación, ¿no? De un conflicto que vaya escalando, porque las dos partes se muestran muy inflexibles. Juan Manuel, dijiste recién que de acuerdo a las cifras del gobierno, estas retenciones afectaban al 26% de los productores de soja. Sí. ¿Eso es así o el porcentaje es mucho mayor? El gobierno dice, cuando yo te devuelva lo que te prometo que te voy a devolver, solo 26 de cada 100 productores de soja van a estar peor que antes. Los otros 74 van a estar igual o mejor. Pero eso es después que te devuelva. Y eso es con las estimaciones de ellos. Lamentablemente nosotros no podemos replicar esos cálculos porque para ello se requieren las bases de AFIP, bueno, que las tiene el gobierno, en donde está bien segmentado, donde se ubican los distintos productores de acuerdo a lo que han vendido en la campaña pasada. Esos datos nosotros no los tenemos. Pero sí, lo que está claro es que vos el 100% paga por adelantado el impuesto y va a tener que esperar varios meses, en el mejor de los casos, para recuperar. Y en una economía inflacionaria... Claro, ese es el tema. Vos sabés que claro, una demora en términos financieros es casi como que no hubieses cobrado nada. Claro, efectivamente, porque si supongamos que los cálculos iniciales del gobierno, que siempre se hacen un poco en las nubes, porque nadie puede saber exactamente de cuál va a ser la inflación. El gobierno de Cambiemos, por ejemplo, decía vamos a llegar al final del periodo con una inflación del 9%, y dijeron para el año pasado que iban a tener 35, terminó en más de 50. Ahora están haciendo una estimación en el presupuesto que se estaba estimando entre el 25 y el 30, como las cosas como van, como lo que va pasando. Si bien es cierto que hay una baja, pero es estacional. Porque después hay que pensar porque las tarifas no se pueden tener congeladas de manera eterna. Es decir, en eso, ¿quién sabe de cuánto va a ser la inflación? Y en cuanto a la inflación pasó del 20%, no hablemos. Cuando pasó del 20%, como luego fuiste a cobrar, con todos los costos que tuviste previos, porque ya lo tuviste que pagar encima, te tuviste que endeudar, tuviste que sacar crédito, ni hablemos. Y agregarle que no es el único impuesto que vos pagás por adelantado y que en algunos casos te devuelven. Por ejemplo, en el IVA pasa algo parecido, en ganancias también. Estos sistemas de retenciones, de percepciones, en donde uno va pagando por adelantado. Y bueno, el anticipo de las ganancias, sí. El anticipo. La única parte del mundo donde se pagan eso presuntivamente. Hace que vos tengas en el fisco, llamémosle, plata tuya durante bastantes meses, hasta tanto te la devuelvan o la puedas acreditar contra otro impuesto. Entonces la relación se hace claramente muy desequilibrada y no es un momento tampoco, como hablábamos antes, de tener esta carga fiscal cuando tuviste hace poco también una sequía, ahora tenés problemas nuevamente graves en algunas zonas, como en Buenos Aires, tenés un mundo que está muy amenazante. La verdad que esta promesa que hace el gobierno es difícil de aceptar, poniéndose del lado desde del productor. Claro, efectivamente. El productor, en muchos casos, que no tiene una gran escala,
que no está cerca de los puertos, es difícil de aceptar una promesa de pago cuando tu necesidad es del presente, ¿no? Tus urgencias son bien presentes. Claro, porque han hablado inclusive de algunos incentivos, y entre esos incentivos está otorgar créditos a tasas preferenciales, de los cuales por el momento no hubo nada. La verdad que en mi caso yo esperaba que en marzo hubiese algún anuncio sobre... Claro, que las cosas vinieron de costado. Claro. Eso fue lo que le dijo Luis Basterra a la mesa de enlace, en las primeras conversaciones. Ya después, cuando llegamos a la segunda y conseguimos la decisión está tomada, lo dijo el presidente Alberto Fernández en el Congreso, de que iban a tener que pagar la retención. ¿A qué dialogamos? Si me venís aquí a la mesa y me pones el 3% inicial. El tema es ese, ¿no? Que uno no sabe a dónde terminan estos cambios. Llevamos ya 2 aumentos de tasa. Recordemos que cuando a los pocos días de asumir a Alberto Fernández aumentan 5 o 6 puntos los derechos de exportación, sí, de manera bastante generalizada, y ahora 3 puntos más sobre la soja, es decir, son 8 puntos, lo cual es 30-35% de aumento en poco tiempo, y además en paralelo. Yo creo que el malestar, tiene que ver con muchas cosas, y en paralelo el productor, el sector ve que hay otras partidas, otros programas, otras decisiones del gobierno que van como en dirección contraria, es decir, no van en la dirección de cuidar los recursos. Al contrario, hay casi un despilfarro con el tema de los gastos sociales y la designación de personal. Están designando personal a trocho y moche, todos familiares, ese es el tema. Familiares o militantes. Exactamente. Sí, se le exige al campo un pago extraordinario. Y el problema es que la capacidad de pago del campo no es muy diferente por ahí a la que tienen otros sectores de la economía, como el sector financiero o como puede ser el Poder Judicial, etc. Pero es solo al campo al que se le pide un esfuerzo extraordinario. Algo le pidieron a los jubilados, no sé, a los jubilados de vuelta. De toda la vida. De vuelta a los jubilados de 30.000 pesos. Es decir, no. Creo que eso da más bronca que... Sí, más bronca que nada. Más bronca que otra cosa. Pero no se está viendo en el Poder Ejecutivo o en los otros poderes, legislativo, judicial, o no se está transmitiendo esto que estamos en crisis, que hay que usar los recursos de la mejor manera posible, que hay que ser muy austero. Quizás si eso sucediera, si ese ejemplo bajase desde el Estado en sus distintos poderes... Sería otra la actitud de la gente que tiene que poner. Sería otra la actitud. Bueno, el productor quizás resignaría un poco más de lo que ya está resignando. La predisposición probablemente sería distinta, pero el tema es que sobrecarga adicional y encima hay una crítica de falta de esfuerzo, de falta de solidaridad, de no estar en sintonía con el contexto. Es un poco cínico y muy difícil de entender, de tolerar. Es provocativo. Es muy provocativo. Es muy provocativo. Sí, es muy provocativo. Es provocativo. Mira lo que ha dicho Parrilli, lo que ha dicho Parrilli es muy provocativo. Es muy provocativo. Hay falta de conocimiento de las características del sector. Se asocia muchas veces al sector con las grandes extensiones agropecuarias. Cosas que son muy fáciles de refutar. Justo ahora tenemos el último censo agropecuario que ha terminado y que están todos los datos. Ahí se puede ver bien que hay, como en todo sector, hay actores chicos, hay actores medianos, hay actores grandes, hay actores que dependen mucho de un cultivo agrícola, otros que son mixtos, otros que tienen algo de ganadería y lechería. Es decir, un universo, una heterogeneidad que llama la atención, que no se la reivindique y no se la valorice como un activo central que tiene nuestro sector agropecuario, ¿no? Eso nos hace más fuertes, porque no es que dependemos de un solo producto o no es que tenemos solo 10 grandes empresas. Tenemos múltiples actores, productos, y también explica esta diversidad, explica por qué el sector se sostiene, ¿no? A pesar de todo. ¿Por qué después de tantas décadas? Porque trabajan de lucero a lucero, sí. Eso es lo que pasa. Es decir,
Cuando se está poniendo el lucero salen a trabajar y cuando salió siguen trabajando, ese es el tema. Hay otro tema conexo que lo mencionaste vos recién, lo escuchaba hoy, por ejemplo, Daniel Urcía, de la Asociación de Frigoríficos de Córdoba, donde decía que a pesar de todos los esfuerzos realmente importantísimos que se hicieron para conseguir nuevos mercados para las carnes argentinas, las exportaciones, como consecuencia de las políticas internas y también de lo que está sucediendo en el mundo, han caído nada más y nada menos que el 60%. Sí. Es decir, nos vamos a quedar todos con vacas viejas de nuevo, vamos a tener, en vez de tener toros. Sí. Es una lástima. Veníamos con un envión increíble en la cadena de la carne bovina. Una industria que había renacido, inversiones, apertura de nuevos frigoríficos, etc. Mejor calidad. Calidad mejorada en carnes, en instalaciones, en frigoríficos, etc. Y lamentablemente hubo un combo que nos está pegando. Es más externo que interno, eso es importante aclararlo, porque le está pegando también a otros exportadores. Habíamos conseguido el mercado chino, resulta que el mercado chino y han parado ahora. Se vino muy abajo por el coronavirus y porque en China cuando hay algo, cuando un precio se sale muy de escala, interviene el gobierno chino. En el caso de la carne lo empezó a hacer a fines del año pasado. Dijeron, no puede ser lo que está pasando con el precio de la carne, entraron a frenar. Y se sumó el coronavirus. El coronavirus hizo que los puertos dejen de operar, que los contenedores no vaya nadie a buscarlos, porque el transporte de camiones internos estaba suspendido. Y es que las ciudades están vacías. Es decir, cuando uno que ha podido tener la suerte de recorrer Pekín, Beijing, Huadong, todas esas ciudades bullían de actividad y de golpe está todo vacío. Claro. Es una cosa increíble lo que está pasando. Sí. En algunos productos el golpe ha sido mayor que en otros. Y las cuestiones internas también han contribuido. Hay que pensar que la carne bovina tenía un derecho de exportación del 5% y fue subido al 9%. Casi lo duplicaron. Casi claro. se duplicó. Eso no contribuye justamente cuando vos tenés un problema de demanda externa que se te está frenando, en este caso las compras de China o de algún otro país. Encima, si vos le subís los costos internos, agravás el problema. Pero bueno, sabemos que en tiempos del kirchnerismo la carne sufrió mucho, entonces esa es otra preocupación. Ahí le pegaron a propósito, ¿eh? Esa es una cuestión que está ahí latente y que seguro que hace ruido en toda la cadena bovina. Tanto en quienes hoy tienes que decidir si invierten en ampliar sus planteles de vacas, tener más animales, o los frigoríficos. Ellos recuerdan muy bien que durante el kirchnerismo perdimos 10 millones de cabezas, claro, se cerraron cientos de frigoríficos, muchas zonas que eran de producción perdieron sus animales. Entonces, veníamos con envión, tenemos este freno de China, tenemos la suba de impuestos y en la memoria fresca que cuando el precio de la carne no estaba de acuerdo a lo que el gobierno quería, se intervenía con fuerza y se rompía el mercado. Así que no es el mejor combo, lamentablemente, en otro sector que nos puede dar muchas divisas y puede generar mucho empleo. Estábamos, sí, más de 3.000 millones de dólares. Pero atendeme, Juan Manuel, lo mismo está pasando con el mercado vitivinícola. Le han encajado tantos impuestos que ya comienza a ser es mal negocio por vender. Porque vos, podrás tener un vino excelente, podés conseguir los mejores premios, pero hay un tope para los vinos generales. Si es un vino excepcional, esos son perlitas, es como vender diamantes. Pero cuando vos querés conseguir un mercado general amplio, tenés que hacer lo que hace Chile, sí, donde cero retención a las exportaciones de vino. Sí, cuando vos analizás los factores que más influyen en la competitividad de los sectores, en las exportaciones, vas a encontrar diferencias en contra de Argentina en muchos de esos rubros. En impuestos, ningún país exportador con el cual competimos grava las exportaciones, en general tienen impuestos más bajos. En acceso a mercados, los australianos, los chilenos, los europeos en su propio mercado tienen mucho más acceso a los mercados que nosotros, de Chile en Estados Unidos, Australia en China, etc. En infraestructura veníamos con un envión interesante en materia de inversiones en obras viales y en ferrocarriles, en puertos, eso se frenó. Acá en Córdoba estamos cruzando los dedos por alguna ruta muy importante
se termine una vez que por se todas. termine, Córdoba-San Francisco, una ruta nacional que hace 20 años que debería estar terminada. Entonces, cuando vos empezás a comparar, decís, la verdad que lo que hacen los exportadores argentinos es heroico, seguir Sí, resistiendo, seguir metiendo capital, pensando en negocios que están amenazados desde todos lados y en donde el Estado, en vez de ser un socio que te ayuda, te da una mano, generalmente te pone el pie arriba, ¿no? Sí, sí. Bueno, Juan Manuel, hemos pasado revista general a todo lo que está ocurriendo en realidad con los mercados, esperanza de que esto pueda llegar a mejorar por el momento y sobre todo con la actual situación que se está produciendo en el mundo, realmente hay muy pocas, lamentablemente es así. Lamentablemente. Gracias, Juan Manuel. Gracias.